Como dije en el inicio, la doctora Claudia Firpo del SEM nos va a hablar sobre osteoporosis y la alternativa de tratamiento de acuerdo al riesgo de fractura. Claudia. Es un gusto estar hoy de nuevo con ustedes en otro GEN, el número 12. Una alegría enorme poder hacerlo. Le agradezco a Felipe y a David todo el trabajo que se toman para que esto sea una realidad, que no es fácil. Bueno, vamos a hablar en primer lugar, tenemos un día espectacular, está saliendo el sol y empezamos con osteoporosis, que es un tema súper relevante en nuestro consultorio. Y la estratificación del riesgo de fracturas. No tengo ningún conflicto de intereses. Vamos a tocar 4 puntos. El primero es para qué sirve esto de estratificar a un paciente según su riesgo de fractura. El segundo es cómo hacerlo. El tercero es en base a esta estratificación qué tratamiento podemos elegir, cuál es el mejor y cuál es la mejor secuencia de tratamiento en base a las novedades. Ya sabemos que la osteoporosis es una disminución de la cantidad de masa ósea, pero no tenemos que dejar de lado el tema de la microarquitectura y la calidad ósea, aumentando el riesgo de fracturas. 1 de cada 3 mujeres después de la menopausia y 1 de cada 5 hombres después de los 50 años va a sufrir una fractura por fragilidad ósea. Esto no solamente va a conllevar problemas esqueléticos, reparación de la fractura, sino que cada vez estamos viendo más las consecuencias de una fractura que son terribles para la calidad de vida del paciente, incluyendo reducción en la calidad de vida en general, incapacidad para realizar tareas diarias, como bañarse, ir al supermercado, hacer las compras, admisión en hogares de ancianos, y no solamente en hogares de ancianos, sino en hogares de familiares, de hijos, donde pierden su independencia. Y eso lleva muchas veces a depresión, tienen dolores y hospitalización, infecciones y muerte. Y sin perder de vista esto de la carga económica, que no solamente afecta al paciente, sino también a la familia y a la sociedad en general. Entonces, ¿para qué nos sirve esto de estratificar? ¿Qué importancia tiene? Y ahí vamos a ver, vamos a entrar en el concepto de cascada de fracturas. El concepto de cascada de fracturas es interesante, es como el dominó, las piezas que van cayendo, una fractura lleva a la otra y esta lleva a la otra y finalmente puede terminar en lo que llama una espiralización de las fracturas, donde pueden terminar con un colapso vertebral o con la muerte del paciente. Entonces, tenemos que tener en cuenta el significado del riesgo inminente de una fractura, que es en los 2 años posteriores a una fractura por fragilidad, el incremento del riesgo de fractura aumenta entre 2, 4 hasta 5 veces. Pero este riesgo a los 4 años o a los 2 años no vuelve al basal. Tarda 10 años en disminuir el riesgo de fractura con respecto a ese mismo paciente antes de haberse fracturado. O sea que es muy importante este concepto del timing, del riesgo inminente de fractura. ¿Cómo entonces deberíamos identificar a un paciente y posicionarlo de acuerdo a su riesgo? Para eso contamos con 4 herramientas importantes, que son la densitometría con el T-score, como vemos acá, la densitometría, también el FRAX, que el FRAX no solamente se hace a través de la densitometría, sino todos sabemos que uno puede ingresar en la web, en frax.com, y si no tenemos acceso a una densitometría, se puede hacer igual el FRAX.
fracturas, no solamente fractura de columna, sino fractura de cadera, de muñeca y todas las fracturas que no sean manos, pies y costillas. Costillas se tienen en cuenta cuando uno recibe muchos corticoides. Entonces, de acuerdo a las sociedades, eligieron cómo valorar el riesgo de fractura. El ESEO y la IOF y las guías suizas se basan en el FRAX, porque ellos incluyen muchos pacientes de Europa, de África, que no tienen acceso a densitometría. En segundo lugar, las guías SIGN de Escocia eligen el T-score y la fractura de cualquier lugar del cuerpo, menos esas que les nombré recién. Y la Endocrine Society elige el T-score y antecedentes de fracturas vertebrales. Por eso es importante que tengamos en cuenta que cuando pedimos una densitometría ósea, podemos agregar en el pedido, además de densitometría ósea de columna y de cadera, morfometría vertebral. Este es un dato muy importante porque muchas de las fracturas vertebrales pasan desapercibidas sin diagnóstico y sin tratamiento. Entonces, es importante que agreguemos la morfometría vertebral, donde vamos a ver el frente y el perfil de la columna, y ustedes verán acá en el perfil que esta paciente que aparentemente tiene una escoliosis y zonas de artrosis, finalmente lo veremos acá bien detallado, bueno, no, ahí está, que tiene un dorsal 11, dorsal 12, lumbar 1 y lumbar 2 aplastadas, fracturadas. Y después acá nos va a marcar, por ejemplo, cuña pronunciada en dorsal 6, cuña pronunciada, moderada, o sea que nos va a marcar exactamente cada vértebra en qué condiciones se encuentra. Y esto es un dato muy relevante que tenemos que tener en cuenta porque las fracturas vertebrales constituyen un factor de riesgo muy trascendental. El Crystal Bone se publicó en el año 2018. Esto habla de las tecnologías médicas aplicadas a la medicina. Se estudió una población de 91 millones de personas, de historias clínicas de pacientes de Estados Unidos y toda la población danesa mayor de 45 años entre los años 1998 y 2012. Y en base a eso dijeron, bueno, estos factores nos sirven para predecir un riesgo inminente de fractura elevado. Ahí volvemos al riesgo inminente, que son los 2 años siguientes a la evaluación del paciente. El área bajo la curva es de 0,750, mostrando superioridad con respecto al FRAX, pero todavía esto no se aplica a todo el mundo, esto va a llevar unos años más porque se vio que cuando lo traspolan a otras sociedades, a otras poblaciones, no tiene la misma eficacia. Y hay muchas guías de práctica clínica para osteoporosis. Según cada sociedad científica sacó su guía desde el año 2014 hasta ahora. Son numerosas las clínicas que las pueden leer cada una en especial, pero en definitiva todas dicen más o menos lo mismo. Yo tomé creo que dos o tres como para no aburrirlos, pero por ejemplo, esta de la IOF y ESEO, nosotros estamos muy alineados con la IOF y nos parece muy interesante este trabajo que publicó Canis en el año 2020, donde hace esta estratificación del riesgo de fracturas de acuerdo al FRAX. Entonces ve, si el paciente entra su crucecita en alto riesgo, se trata como un paciente de alto riesgo. Bajo riesgo, ahora vamos a ver cómo se trata. Pero hay una franja intermedia, esta franja que está en color naranja, dice mi marido que soy daltónica, espero que sea naranja. Bueno, entonces en esa franja les tienen que hacer sí o sí la densitometría. Y entonces ahí se recategoriza, o tiene alto riesgo o tiene bajo riesgo. También la Endocrine Society dividió a los pacientes en 4 grupos. Este es muy simple, es bajo riesgo,
el paciente que no tuvo una fractura, tiene un T-score normal y un FRAX normal. Moderado riesgo es el paciente que todavía no se fracturó, que tiene un T-score mayor a menos 2,5 y que tiene un FRAX dentro de lo normal. El alto riesgo es un paciente que ya se fracturó, cadera o columna, que está en rango de osteoporosis según la densitometría y el T-score y que tiene un FRAX mayor de lo esperado, mayor de 3 en columna y mayor de 20 de fractura osteoporótica mayor. Eso incluye hombro, muñeca, cadera, todo lo que, cadera no, columna, tobillo, todas las demás fracturas. Y muy alto riesgo entran los pacientes con múltiples fracturas vertebrales, como la que vimos acá, y con un T-score menor a menos 2,5. Ese es muy fácil porque el paciente se categoriza fácilmente. A mí me resulta muy práctico. Entonces ya sabemos nuestro paciente dónde está ubicado. Después la AACE, la Asociación Americana de Clínicos Endocrinólogos, divide dos grupos importantes que son de muy alto riesgo y alto riesgo. Muy alto riesgo es el que se fracturó en el último año, que tuvo muchas fracturas bajo tratamiento, que recibe corticoides, que tiene un T-score menor a menos 3, que tiene un FRAX muy alto y que tiene alto riesgo de caídas, una sarcopenia, un problema neurológico. Y el de alto riesgo también incluye a los pacientes que se fracturaron en el último año con un T-score menor a menos 2,5 y un FRAX mayor a 3 o 30. Entonces, hay muchas, yo lo reduje a estos tres, pero hay un montón de valoraciones del riesgo. El tratamiento, bueno, entonces, ¿para qué nos sirve? Nosotros sabemos que nuestro paciente está posicionado en este casillero, bajo, mediano, alto o muy alto riesgo. ¿Para qué nos sirve esto? Si volvemos al estudio del ESEO y la IOF, vemos que en todos los grupos hay que optimizar el aporte de calcio y vitamina D. Eso es mandatorio. Primero, calcio y vitamina D. Segundo, actividad física, acorde al paciente. No es, bueno, listo, vaya a caminar. No, es una actividad física donde tenga que mejorar masa muscular, masa ósea, equilibrio, evitar caídas e ir ganando lentamente su masa muscular y ósea. O sea, no va a ser de un día para otro. Y la caminata y la natación le van a servir, pero no tanto para mejorar la masa ósea. O sea que tiene que ser algo personalizado de acuerdo a lo que pueda este paciente. Y en segundo lugar, la prevención del riesgo de caídas. O sea, eso en todos los pacientes. Después, entonces, si tenemos un paciente con muy alto riesgo, se considera primero la terapia anabólica y después la terapia antirresortiva. Si tiene alto riesgo, bifosfonatos, que pueden ser orales o antirresortivos, parenterales. Y si es de bajo riesgo, puede recibir terapia hormonal de la menopausia o un SERM, como es el raloxifeno o el basedoxifeno. ¿Cuál es la mejor estrategia de tratamiento? Por ejemplo, si tenemos una mujer de 70 años y le damos, tiene muy alto riesgo de fractura, le damos un anabólico inicial por 18 meses. Eso nos reduce el riesgo de fractura un 70%, de fractura de cadera. Y si después le hacemos 10 años de antirresortivo, en total vamos a evitar 33,8 fracturas cada 1000 pacientes. Si hacemos al revés y le damos primero el antirresortivo durante 8 años y después el anabólico durante 18, la reducción inicial, en vez de ser del 70%, va a ser del 40%. O sea que vamos a reducir 20 fracturas en lugar de 33. Por eso se optó por elegir esta secuenciación, eligiendo en primer lugar el anabólico y en segundo lugar el antirresortivo.
Entonces, ¿cuál es la vedette actual? Además de la película de Marilyn. Los anabólicos resultaron ser la vedette actual. En el año 2017 surge el teriparatide, que es la hormona paratiroidea humana recombinante, fragmento amino terminal, que estimula la formación de osteoblastos, incrementa la masa ósea, la fortaleza, reduce fracturas vertebrales y no vertebrales, se usa en mujeres posmenopáusicas, una inyección diaria durante 2 años máximo. El estudio Vero comparó el teriparatide con el risedronato, obteniendo grandes disminuciones del riesgo relativo de fractura, tanto a nivel vertebral como a nivel no vertebral. En el año 2018 surge la valoparatide, otra droga osteoanabólica, es un péptido relacionado a la paratormona que induce un mayor aumento de la densidad mineral ósea en columna, en cadera, tiene un efecto más rápido, produce menos hipercalcemia con respecto al teriparatide, reduce también el riesgo de fracturas en mujeres posmenopáusicas y se hace una aplicación diaria de 80 microgramos y el tratamiento dura 24 meses al igual que con el teriparatide. Para evitar una nueva fractura, esto nos muestra cómo es más potente comparando con el teriparatide. Para evitar una nueva fractura vertebral, deberíamos tratar 28 mujeres con avaloparatide versus 30 con teriparatide. Y no vertebral, 55 con avaloparatide versus 92 con teriparatide. En el año 2018 también surge el romosozumab. Es un anticuerpo monoclonal antiesclerostina. Aumenta la formación ósea y reduce la resorción. La ventaja es que es 1 año de tratamiento y que es más potente. Si vemos que la esclerostina actúa activando el osteoclasto vía RANG-ligando e inhibe la mineralización actuando a través del osteoblasto, al unirse a la esclerostina tenemos el doble efecto, anabólico y antirresortivo. El estudio FRAME es el estudio que lo posicionó muy bien y vieron que la reducción de fracturas fue muy importante. Hicieron 2 grupos, el grupo 1 que era 1 año romosozumab y 2 años denosumab, versus el otro grupo que era placebo 1 año y 2 años denosumab. Y vieron que a los 24 meses ya la reducción del riesgo relativo de fractura vertebral era de 75% y no vertebral de 21%. Y nosotros siempre en Latinoamérica, que somos distintos, no tuvimos ninguna mejoría en fracturas no vertebrales. En el resto del mundo sí. Así que el estudio romosozumab, que lo más importante, que es el FRAME, mostró que si comparamos la ganancia de la masa ósea con 2 años de este tratamiento, o sea, 1 de romosozumab y 1 de denosumab, equivale a la ganancia en densidad en masa ósea de 7 años con denosumab solamente en el estudio FREEDOM. O sea que es mucho más potente. Y no solamente mejora en la masa ósea, sino también la microarquitectura ósea y la cortical de L3. Bueno, entonces esta es la última. Yo quiero acá pararme y decirles que en conclusión de esta presentación es que antes hacíamos las vacaciones o sea, nosotros antes decíamos, bueno, tienen osteoporosis, hacemos 5 años con un antirresortivo. A los 5 años sacábamos y el paciente se quedaba sin tratamiento. Ya está, hizo los 5 años. Bueno, esto ahora cambió,
porque ahora es más personalizado. Nosotros tenemos al paciente adelante y decimos, bueno, a ver, ¿quién es este paciente? ¿Qué riesgo de fractura tiene este paciente? No es lo mismo, no vamos a tratar a todos igual. ¿Cuándo empezamos el tratamiento? ¿Antes de la fractura o llegamos después? ¿Estamos en los 2 años del riesgo inminente de fractura o ya hace 10 años que se fracturó? ¿Tiene una fractura o tiene un colapso vertebral? Entonces vamos a individualizar a cada paciente según su riesgo, según el concepto de fractura inminente. ¿Y qué secuenciación elegimos? ¿Ya empezamos con un antirresortivo? Bueno, y seguimos con el antirresortivo. ¿Le podemos dar un anabólico? Cada vez más tenemos acceso a los anabólicos, que antes era casi imposible. Ahora haciendo planillas y papeles a cargo nuestro, finalmente lo logramos. Y lo vamos a reevaluar anualmente al paciente. No vamos a decir, bueno, listo, haga el tratamiento y venga, porque sabemos que tienen mala compliance, que tienen efectos adversos, entonces lo vamos a reevaluar y vamos a ver con los marcadores óseos, con la densitometría, si evoluciona favorablemente o no, si tiene fracturas intratratamiento, y en base a todo esto y a la farmacodinamia de la droga que le estemos administrando, al tiempo aprobado para cada droga, vamos a elegir, cuando veamos al paciente, vamos a elegir qué tratamiento tenemos ideado para este paciente y vamos a tratar de lograrlo. Y pensaremos en las vacaciones según la evolución del paciente y el riesgo lo vamos a ir reconceptualizando de acuerdo a su riesgo. Muchas gracias. Bueno, ¿quieren hacer alguna pregunta? Perfecto. Bueno, entonces, sí, Paola. Bueno, yo tengo una paciente que comparto con Matías. Una paciente joven que todavía sigue. Ahí está. Una paciente decía que recibió varios tratamientos para lograr embarazo, tuvo un hijo, creo que entre los 42 y los 43 años, tratada con heparina, y cuando viene a verlo a Matías, que después viene a mí por una cuestión de que yo atiendo IOMA para intentar lograr el tratamiento de manera gratuita, ella viene con 3 aplastamientos de vértebras torácicas, teniendo un bebé de 1 año, vuelve a ciclar, o sea que todavía no está en menopausia. Como único antecedente tiene esto, el tratamiento con heparina. Entonces, queda claro que hay que darle, a mi parecer, un anabólico. Ahora, en una mujer premenopáusica, ¿hay algún estudio que demuestre, y en tu experiencia, cuál sería el ideal? ¿Teriparatide, romosozumab? Yo creo que en primer lugar, sí, me imagino, conociéndote, que ya estudiaste todos los factores secundarios, porque es llamativo que una mujer tan joven tenga ese grado de osteoporosis, ¿no? Sin tener otro factor además de la heparina, ¿no? Porque la heparina la recibió durante el embarazo. Tiene una gigantomastía, creo que se dice así, Sí. Que está en tratamiento para operarse. La padeció por literal, nunca vi ese nivel de sobrepeso a nivel de mamas. Claro. Ella está en plan o sea de... que no puede hacer nada de actividad física, digamos. Nada, por algo, yo le explicaba, por algo fracturó esas vértebras, porque el gran peso lo tienen las mamas y está en plan de solucionar eso. Bueno, en realidad sí, hay experiencia con anabólicos. Está indicado un anabólico, por supuesto, con prevención de natalidad, o sea, con un anticonceptivo, y se hace tratamiento anabólico 2 años con teriparatide, por ejemplo, o 1 año con romosozumab, y habría que ver qué evolución tiene el paciente. Perfecto, bueno, va a Ateneo esta. Sí, interesante. Gracias, Paola.
Bueno, Claudia, primero felicitarte, me encantó. Mira, yo te quería preguntar, vos hablaste de 10 años de tratamiento con denosumab. Sí. O sea, el estudio Freedom prolongado, sí. ¿Y después lo suspendés? ¿Lo suspenderías? Esa es No, claro, ahí estamos. Bueno, gracias Gladys No, Arveni. por favor. En realidad, ese es el concepto actual, que no es que hay que suspender a los 5 años o a los 10 años, uno va reevaluando al paciente y viendo qué mejoría tuvo, qué riesgo tiene y cómo ir cambiando el tratamiento. Yo le haría unas vacaciones de tratamiento como para evitar una fractura típica de fémur o una osteonecrosis de mandíbula y después, bueno, de acuerdo a los marcadores óseos y a la evolución, ver qué tratamiento se hace. Si el paciente recibió 10 años de denosumab es porque es un paciente de alto riesgo, ¿no? Lo ideal hubiese sido darle el anabólico primero como para levantarle, pero bueno. Sí. Eso es nuevo, digamos, por ahí es una paciente que ya viene tratada hace 10 años o 20 años atrás, pero entonces vos lo suspenderías, digo eso por el tema de riesgo de suspender el denosumab. Okay. Sí, en realidad sí, pero si estuvo con denosumab, tenemos que sellar el tratamiento con algo, o sea, no podemos dejarlo sin tratamiento. Se puede hacer ácido zoledrónico 2 años o 3 años. Yo justo tengo una paciente que comentamos en un Ateneo que tiene un alto riesgo porque recibe corticoides y hace 10 años y es una mujer de 50 que recibe denosumab y no tolera ningún bifosfonato de ninguna manera. Entonces, bueno, está complicado. Cada paciente es distinto. Gracias. Bueno, entonces seguimos. La dejo. Viene la doctora Florencia Aranguren, que no sé a dónde está, ¿no? La dejo a la doctora Crosetto presentarla. Gracias por todo.